Buenos días, les damos la bienvenida a Veracruz, Escena Contemporánea, el festival organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura en su cuarta jornada de actividades. Bienvenidos todos al desmontaje de la obra Kiwi. Contamos con la presencia del director Boris Schweinman, cabe mencionar que la dramaturgia fue de Daniel Danis, es el autor de esta obra, y los actores fueron Olivia Lagunes y Gerardo del Razo, que interpretaron a Kiwi y Lichi. La traducción del francés, porque es una obra del canadiense Daniel Danis, fue también de Boris Schweinman, y el diseño de iluminación de Fernando Trejo y de vestuario Pilar Bolívar, el diseño sonoro de Joaquín López Chas y el asistente de dirección y producción ejecutiva fue Anabel Caballero. Una producción de la compañía Teatro Los Endebles y del Teatro La Capilla. Buenos días, Boris Schweinman, muy contentos de tenerte en este desmontaje, en esta plática donde vamos a charlar acerca de los entresijos del montaje de esta obra. Pues buenos días, Soledad, un gusto compartir con ustedes y regresar, aunque sea virtualmente, a mi querida Veracruz, y un agradecimiento también al IDEC y al festival por la invitación. Les hacemos la petición al público asistente que nos acompaña, si gusta prender sus cámaras de video para que todos nos veamos las caras. Y bueno, le voy a hacer algunas preguntas a Boris y después al final voy a estar también como portavoz de las preguntas que ustedes realicen. Tanto los que están aquí en la reunión pueden prender su micrófono, pero de momento hasta la parte de las preguntas al público les vamos a pedir que lo tengan apagado. Al final es cuando les voy a decir ya pueden prender sus micrófonos para realizar las preguntas. Y también vamos a estar comunicando las preguntas que el público hace en el chat y aquí mismo en el Facebook. Bien, Boris, es una obra con un tema crudo que conmueve, pero tratado con un humor y con una poética muy especial. Esta obra fue una coproducción con el Teatro Escolar de Limba. A mí me gustaría preguntar cómo recibieron los jóvenes, puesto que es una obra dirigida a jóvenes, aunque creo que todo el mundo debería verla. ¿Cómo recibieron los jóvenes en estas múltiples giras que hicieron a la obra? ¿Qué comentarios hicieron? ¿Qué reacción tuvieron los jóvenes que vieron la obra? Pues creo que ahí es donde demostramos que si tratas a los niños y a los jóvenes con sensibilidad e inteligencia, este público muchas veces menospreciado te devuelve sensibilidad e inteligencia. Y la compañía Los Endebles, que dirijo ya desde hace 20 años, se ha especializado justamente en buscar tratar temáticas duras, fuertes, a partir de mucho humor, como bien lo acabas de mencionar, pero pensando que la violencia está por todos lados entre nosotros, está también en los niños, está también en los jóvenes, y más que poner en escena historias bonitas, educativas, tiranetas, diría yo, en muchas ocasiones, creo que es mucho más interesante abordar la crudeza a partir de la poesía, a partir del humor, como lo sabe hacer de manera magistral Daniel Danis. Y esa es la segunda obra para niños y jóvenes que tengo el gusto de montar de él. También he montado muchas otras obras suyas para adultos. Es un poeta que se tarda como 3 años en escribir sus obras porque las sueña. Entonces escribe de una manera extremadamente interesante. Hay que inventar palabras en español para poder reproducir la invención de lenguaje y de poética que él tiene en francés. Es extremadamente interesante. Y los jóvenes
es justamente, creo que Olivia me comentaba que tenían un grupo de Facebook donde los chavos de teatro escolar de secundaria se comunicaban con ellos y hubo un fanpage durante muchos años de Kiwi justamente a partir de los adolescentes que la vieron. Y como la montamos hace 10 años, esta obra, ahora estos adolescentes que la vieron hace 10 años son adultos y como la seguimos presentando, han regresado ya de adulto a ver la obra que vieron de jóvenes. Y creo que sí, hay muchos que pues se comunicaban que les sorprendía ser tratado de esta manera, que se pudiera hablar de prostitución de infantil, de droga, de todo ese tipo de cosas, de los niños de la calle, porque pues es algo que está alrededor de nosotros y lo que justamente falta a estos niños es la visibilidad, que se hable de ellos. Entonces, esa es una obra, creo que, pues, que remite tanto a los Juegos Olímpicos de Brasil, que remite a los Mundiales de Sudáfrica, que remite a muchas situaciones que se han vivido y pasado de limpieza étnica para hacer la ciudad bonita cuando algo sucede, y creo que es algo completamente universal. Por eso un autor de Canadá nos habla de esto en México y pues parece que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Entonces, pues una gran reacción de los niños, de los jóvenes, y yo me he dado cuenta también que esta obra que pensábamos para adolescentes en un primer tiempo y adultos, también han venido niños a partir de los 8 o 9 años y la disfrutan enormemente. Y eso me cuestiona a mí mismo sobre las edades candado que ponemos para el público, que a veces son mucho más elásticas de las que creemos. Sí, realmente este contexto difícil en el que viven los niños en situación de calle se da en muchos países, especialmente en países eh, como Latinoamérica o África o Asia, no tanto en Europa, pero está tratado desde la visión de los niños, no está tratado desde una visión victimizante, sino una visión que los visibiliza y visibiliza sus sueños, sus aspiraciones y su cruda realidad, como es la prostitución o la droga. ¿Cómo se acercaron los intérpretes que están en un justo término, o sea, están realmente con una muy buena interpretación y que te la crees, digamos, te crees que Kiwi es una niña chiquita, o sea, preadolescente? ¿Cómo lo abordaron los intérpretes y cómo fue la dirección, Boris? ¿Nos podrías platicar un poquito de ese proceso? ¿Cómo no, Soledad? Creo que lo dices muy bien. No se trata de victimizar, no se trata de volver esta obra un melodramón. Que creo que muchas veces este tipo de temáticas están tratadas bajo el enfoque melodramático, llorón, ay, pobrecitos, ay, que, claro, pobrecitos, obviamente, pero estos niños en su situación están intentando sobrevivir. Punto. Y por eso Lichi repite como karma, vas a ver, vamos a salir adelante, aunque el primero que no se la cree es él. Pero entonces esta solidaridad que hay entre estos niños es la que a mí me parece maravillosa para abordar una temática tan dura, tan cruda, porque finalmente es su cotidianidad y ellos lo viven sin esta visión melosa, melodramática, que podríamos nosotros los adultos bien pensantes a veces poner sobre justamente este tipo de situaciones. Entonces, pues la obra la montamos como lectura dramatizada primero hace 10 años y durante un año fue tan bella esta lectura dramatizada con las dos sillas, con el texto en mano de los actores, que dimos una primera temporada de teatro escolar a partir de una lectura dramatizada. Porque hay lecturas que pueden ser extremadamente brillantes, bellas, escénicas, y es lo que probamos durante un año. Entonces ya, obviamente, los actores ya se sabían la obra, pero la seguían leyendo dentro del planteamiento de esta lectura. Y luego el IMBA efectivamente nos ofreció una producción y la estrenamos en el 2011 en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque, después de un año de ya probarla con adolescentes. Y ahí sucedió una cosa que la verdad fue
fue una de mis mejores enseñanzas teatrales de mi vida. Yo soy alguien que trabaja mucho a partir del texto y de los actores. Yo siempre digo que mi dirección es ser un puente entre el poeta, entre el autor y los actores que lo van a poner en boca y lo van a interpretar. Y menos se ve mi trabajo, más me gusta y mejor se va a ver mi trabajo en ese sentido. En el 2011 sucedió que nos dieron una producción, yo me fui con un escenógrafo y le pedí una escenografía para la obra, porque ya teníamos un año de presentarla con las dos sillas, queríamos llegar a otra cosa. Y construimos, Chas se acuerda, aquí está mi querido Chas, de esta aventura que nos tocó vivir. Ya teníamos la escenografía que era una red que estaba en todo el escenario y yo había trabajado unas cosas acrobáticas con los actores que estaban entre el mundo de arriba, la superficie, y el mundo de abajo, el subterráneo, y entonces se pasaban de un lado a otro a partir de esta red que estaba extendido a todo lo largo y ancho del teatro, a media altura del teatro, como a 2 metros de altura más o menos, y entonces había cosas hipercorporales, brinconas y todo, muy bellas que habíamos ensayado, pero como 4 días antes del estreno, la red se rompió y Olivia casi se rompe la espalda. O sea, cayó sobre el coxis, la llevé de urgencia a la Cruz Roja, fue tremendo lo que le dolió. Por suerte, no pasó a mayores y no tuvo nada, pero después del suceso ese, obviamente lo primero que hice fue agarrar la red, tirarla a la basura y decidir que íbamos a regresar a mi montaje de 2 sillas. Y debo decir que si esta obra tiene ya 10 años de presentarse, es gracias justamente a que sucedió esto, que otra vez regresé a la economía de producción como me gusta finalmente, dejar todo a lo imaginario del público, como creo que es este montaje con 2 sillas, lo cual nos permitió girar a Uruguay, a Argentina, a miles de lugares, también en la República en 10 años, gracias al hecho de que pues, la obra no depende más que de 2 actores y de 2 sillas, de una iluminación muy bella, de la música de Chas, obviamente, pero creo que eso es importante, regresar a la esencia. El teatro, cuando tienes un buen texto, no necesitas sobreilustrarlo, necesitas trabajar con los actores para que lo encarnen, para que no lo sufran, para que jueguen el humor que está planteado en la obra, y para mí nada más. Entonces, así fue como abordamos, Soledad, el trabajo de dirección de actores, que es donde yo me enfoco especialmente. Y ha habido 3 actores hombres que han hecho Lichi. Ahorita estamos, lo creo, Guillermo Villegas. Ahora el que vieron en el video es Gerardo del Razo. Y ahorita lo tengo con Axel Arenas, que es otro, los tres maravillosos actores. Y Olivia, que ya no voy a decir su edad, pero que empezó muy jovencita haciéndolo, ya podría ser la mamá o hasta casi la abuela de Kiwi, pero sigue haciendo Kiwi de una manera maravillosa, Olivia Lagunas, que estuvo desde el principio. Sí, realmente llama la atención las 2 sillas, eh, porque a partir de las 2 sillas que se colocan de diferentes maneras, se van creando los diferentes espacios y eso es muy bonito, como de repente está en el carrusel, de repente están en esa cueva que te la imaginas como un hoyo, de repente están en la casa, ¿no? En la casa negra, en fin. Me pareció muy acertado precisamente como jugando con 2 sillas, el público se puede imaginar esos otros espacios, ¿no? Y sí, realmente es por el texto que es muy potente y por la interpretación que está en su justa medida. Este, uh, la dura realidad de los niños que viven en situación de calle tiene que ver, pues bueno, con pobreza, con drogadicción, con prostitución. Han logrado llegar a alguna instancia, a presentarla en alguna instancia que atienda este problema de los niños en situación de calle? Sí. ¿Alguien se ha interesado a partir de la obra en hacer algún trabajo? ¿La han visto algunos niños de la calle? Sí. ¿Han llegado a verla?
Sí, totalmente. Es algo que hemos buscado en el Teatro La Capilla. De hecho, hace como, creo, 2 años más o menos dimos 3 funciones dedicadas y gratuitas para los niños de la calle y buscamos nosotros mismos instituciones que estaban dedicadas al cuidado de niños de la calle, a atenderlos. Fue muy interesante. Primero porque tuvimos que empezar la función media hora después para esperarlos porque estaban perdidos en el metro. El tiempo que se reunieran, creían que eran permanencia voluntaria. Entonces teníamos ya algunas personas en el público esperando la obra y yo les decía, no, no podemos empezar porque si no llegan los niños, o sea, los adolescentes que dijeron que venían, no tiene sentido que demos la función en este momento. Entonces estuvimos esperando más de media hora, recuerdo perfectamente en las 3 funciones que dimos a los niños y yo la verdad estaba fascinado viendo la reacción de los niños. Y los chavos estaban tanto viendo a la obra, divirtiéndose, creo que no lo tomaron para nada del lado dramático ni nada, se la pasaron gozándola y también gozando la experiencia teatral, estaban viendo por todos lados a los demás espectadores. Fue una cosa bastante interesante y creo que nos hace falta saber llevar a estos textos de otra manera también y presentarlos y llegar hasta el público idóneo donde deberían ser presentados. Esto fue cuando trajimos a este público al Teatro La Capilla y también fui a dar 2 funciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está muy cerca aquí en la Ciudad de México del Teatro La Capilla, por los viveros. Y también fue muy bello poder traer a niños de asociaciones que se ocupan de niños de la calle a ver esta función en la sede de la CNDH, donde gente especializada en derechos humanos dieron una plática al final de la función. Creo que eso es una de los pendientes que tenemos los teatristas, de poder ligar el público idóneo que no va al teatro a ese tipo de expresiones artísticas, porque lo sabemos, no todo el mundo va al teatro y nosotros tenemos que ver cómo creamos nuevos públicos y creo que una de las posibilidades justamente es el Internet, es el Zoom, son las funciones de esta manera. Esta que vieron es una función grabada, pero también tenemos una versión donde los dos están ahí en pantalla haciendo toda la obra a partir del Zoom. Porque me he dedicado en estos meses a adaptar varias de mis puestas en escenas a un formato muchísimo más cercano. Entonces, en lugar de ver el actor en chiquito, lo ves en plano así súper cerrado y también es una experiencia muy interesante. Perdemos corporalidad, pero ganamos otro tipo de detalles. Entonces, hay como toda una búsqueda, creo que se está llevando a cabo ahorita en la gente de teatro, de cómo poder llegar a nuevos públicos bajo este formato dentro de esta pandemia que es terrible, pero que nos obliga a pensar más allá en nuevas maneras de llegar a un público que no está acostumbrado a acudir al teatro. Gracias, Boris. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito de la compañía Los Endebles? Pues los Del Teatro Endebles. La Capilla, ¿cuáles son sus actividades principales? ¿Tenemos tiempo? Sí, Porque sí, realmente sí, son muchísimas cosas las que hacemos. Bueno, es un teatro que tenemos fundó tiempo. Salvador Novo hace 67 años, un teatro maravilloso en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Lo retomé hace 20 años, cayó en mis manos de manera casi milagrosa y desde entonces, gracias al apoyo del programa México en Escena del FONCA o como se le llame ahora, que es un programa fundamental para el desarrollo de las artes escénicas en México. Tenemos 2 salas, una doble programación diaria de 100 obras en total a lo largo del año. Damos 700 funciones cuando se puede. Obviamente ahorita está medio castigado desde el mes de marzo, obviamente, pero es un sinnúmero de actividades que tenemos de teatro, de danza, de música, de otro tipo sobre todo de teatro contemporáneo. Es un foro que dediqué al teatro contemporáneo porque fue ahí donde por primera vez se presentaron obras de Ionesco, de Beckett en México en los años 50, cuando Salvador Novo lo construyó, y
y mi gusto también es hacia el teatro contemporáneo. Entonces, cada año tenemos 2 coproducciones, tenemos compañías en residencia, tenemos semilleros de jóvenes creadores, tenemos una editorial que ya ha publicado más de 110 títulos de teatro contemporáneo. Es una cantidad de actividades enormes. Ahorita estoy yo ensayando los cuentos antinavideños, que es una tradición que tenemos desde hace 17 años, y este año, en lugar de ser antinavideños, son anticovideños. Entonces, ahorita saliendo de este Zoom, tengo un ensayo con los adolescentes para ensayar los cuentos anticovideñitos que ellos escribieron, y luego después ensayamos con los adultos. Son 2 espectáculos distintos. Todo, o sea, una gran cantidad de actividades realmente que tenemos en la capilla, donde anualmente tenemos también convocatorias para jóvenes creadores que vienen, y en el mes de enero recibimos Teatro de los Estados. Y este año, como el año antepasado y pasado, hemos recibido siempre compañías de Veracruz que vienen muy seguido a la capilla a presentarse, y en el mes de enero también tendremos otra vez varias compañías de distintos estados de la República viniéndose a presentar a la capilla. Entonces pueden consultar toda la cartelera en teatrolacapilla.com. Siempre hay convocatorias que salen de talleres, de programación, de publicaciones, de las coproducciones que hacemos también anualmente para apoyar la creación teatral. Bien, ahorita me gustaría dar paso a algunas preguntas del público. Mira, te preguntan, cuéntanos si Peter Brook ha sido una influencia para ti. Ahora, Boris, dice Jael Binaver, una influencia muy grande para el uso del espacio vacío para que el guión y los actores sean lo principal. Obviamente, pues yo nací en Francia, tuve la suerte de ver algunas puestas en escenas de Peter Brook en el Théâtre des Bouffes du Nord en París, donde viví hasta los 25 años cuando decidí venir a vivir a México, y en particular a Jalapa. Llegué aquí en el 89, pero desde antes, obviamente, Brook es una gran influencia, lo mismo que Pina Bausch, que también pude ver en aquellos años. A mí me gusta muchísimo el minimalismo en escena, como la habrá visto, el texto dramático, la poética dramatúrgica, me gusta mucho, por eso también soy traductor de teatro y he traducido a muchas obras francófonas al español y mexicanas también al francés. De hecho, hay obras de autores que residen en Jalapa que están publicadas en París a partir de las traducciones que pude hacer. Me gusta mucho import-export, no comercial, sino dramatúrgico entre distintos países. A eso me dedico desde hace muchos años. Y claro que el espacio vacío es el que más permite que se desarrolle la imaginación del espectador. Creo que en México tenemos una cantidad enorme de enormes creadores artísticos, y hay grandísimos escenógrafos en México. A veces siento que los escenógrafos nos quieren robar el foco a los dramaturgos y a los directores, y entonces yo siento que mejor trabajo con escenógrafos que me proponen cosas muy sencillas, muy efectivas, para que a partir de ahí las palabras puedan resonar y no ilustrarse y no ser demasiado bien vestidas, porque si no haría otro tipo de teatro o otro tipo de arte más producido. Creo que el teatro nos permite todavía hacer producciones ligeras, poco onerosas a nivel de los recursos, donde pones el enfoque y el dinero en los actores, en lo que realmente están trabajando todo el tiempo ahí. Claro que se necesita música, se necesita luz, pero siempre en un sentido que acompañe el texto, que sea un elemento que lo venga a potencializar y no a ilustrar, no a demostrarlo. Entonces, eso ha sido parte de mi trabajo, y pues seguramente Brook me influenció mucho en mi formación desde joven, en todo lo que pude ver en aquella parte del charco. Creo que la maestra Guadalupe tiene una pregunta. ¿Puede prender su micrófono, maestra, por favor? Sí, gracias. También está Chas. Vamos a aprovechar.
Pues muchísimas gracias, Boris, por participar en Veracruz Escena Contemporánea. Desde el instituto te damos en verdad un agradecimiento muy sincero y a mí me emociona mucho. Yo te voy a hacer dos preguntas. La obra sin duda tiene ya una gran trayectoria, todo lo que nos has contado, dónde se ha presentado, con qué público, cuál es la intención, el objetivo, la imagen objetivo de la obra, con una producción mínima. No por eso lo mínimo no quiere decir que sea, que sea pobre. Y bueno, la obra ya tiene una gran historia, una super historia, diría yo. Yo te pregunto, yo sé que igual es la dramaturgia, ¿no? Pero el tema es crudísimo, duele mucho, hace 10 años y sigue doliendo, y es una situación no solamente de México, sino de muchos países, porque de repente el capitalismo, ya el ser humano es una mercancía. Tiene un buen rato de esto, ¿no? El cuerpo mismo se convierte en una mercancía, es el límite del límite, y sin embargo, este límite cada vez encontramos más límites, ¿no? O que se va ensanchando, porque igual pasa con las comunidades de migrantes en Europa, por ejemplo, y en países fuertes, digamos, económicamente. Y la mayoría de las veces no hay final feliz. No hay final feliz, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué final feliz? Ah, Esa es la primera. Muy buena pregunta. Si me permites contestar a esta, porque hay Sí. muchas cosas. De hecho, dentro del principio de tu pregunta, yo quiero también decir que gracias a la publicación que pudimos hacer con los textos de la capilla, ahora esta obra está montada en Monterrey, está montada en Tijuana, y yo también vi un montaje en Tepic de un amigo que la dirigió con adolescentes y en títeres. Y porque el texto se presta a cualquier puesta en escena. Yo recibí un montaje canadiense también en el Teatro de la Capilla, hecho a partir de teatro de objetos, totalmente distinto al mío. Y esa es la maravilla de ver tantas posibilidades escénicas a partir de un texto tan poderoso y tan lleno de imágenes. Ahora, la pregunta que me haces, me encanta que me la hagas porque es la pregunta que yo me hice durante mucho tiempo al principio del montaje. A mí, en lo particular, que soy alguien oscuro, negro, no me gustaba el final de Daniel. Y lo platiqué mucho con los actores, lo platiqué mucho con Mónica Juárez, que en ese entonces dirigía teatro escolar en el IMBA, con Marisa Jiménez Cacho, que también nos programó en teatro para niños y jóvenes aquí en el IMBA cuando la dirigía, y lo platiqué con Daniel. Y lo platiqué también con los chavos que venían a ver la obra, porque durante mucho tiempo quise cortar el final de la obra, pero creo que la obra es tan oscura, es tan violenta, es tan dura, porque de 31 se mueren 29 y sobreviven 2 que van a crear una bebé, que van a criar una bebé que se quedó varada, que es Avellana. Entonces es la luz de esperanza dentro de esta oscuridad. Y si tú, a pesar que trates temáticas duras, necesitas dejar un poco de esperanza para decir que algo sí se puede hacer, algo se puede salvar. Y seguramente dentro de comunidades de niños de la calle, a algunos les habrá pasado de poder librarse de esto y de poder sobrevivir y ser una hierba mala, como finalmente lo son estos niños, que se van a agarrar de cualquier lugar para poder sobrevivir y salir adelante. Entonces, yo ya me convencí desde hace muchos años que este final era el final idóneo para la obra. Y con Daniel lo hemos platicado mucho. Daniel es un gran amigo mío que ya ha venido a México a ver todas sus puestas. Yo he estado con él en Canadá. Hemos hecho residencias de traducción juntos. Es muy importante para él justamente proponer esta apertura, esta luz de esperanza al final de sus obras, como
lo he hecho también con otros autores como Luc Tartar, que habla de suicidio para adolescentes, pero siempre deja al final una lucecita de que tal vez se salvó, tal vez no se suicidó y tal vez... Entonces no te lo explica, que es lo mejor, que salga al público con preguntas más que con respuestas. Muchas gracias. Sí, yo te voy a decir, yo como también siempre tiendo a ser pesimista, optimista, pensé que en algún momento dado estos niños iban a estar muertos y esa última imagen era como un sueño, como un deseo proyectado. Pero me encantó de todas maneras esa luz, porque siempre hay una salida. No es que siempre debamos dejar una salida, siempre hay una salida. Y para lo otro está el cine, para lo otro está otro tipo de lenguajes, no tan poéticos, más crudos justamente, y creo que hemos visto todos películas de niños de la calle y hay cosas maravillosas que se hacen. Creo que ya mata 29 de los 31, creo que ya es suficiente y que nos deje con los dos últimos, con los que nos hemos enamorado, es maravilloso. Ahora, he montado otras obras canadienses, por ejemplo, 2:14 p.m., que es una obra maravillosa, que es un Bowling for Columbine, pero en teatro y para adolescentes, donde llega al final el chavo y empieza a matar a todos en el salón de clase, y esto sucede en el último minuto de la obra, y la obra te da un giro total cuando tú te enamoraste de los adolescentes que superaron sus problemas y todo, y al final es un final hiper oscuro, cuando toda la obra ha sido luz. Y creo que este contraste de gama de grises es lo que a mí me gusta. Por eso no me gusta el teatro rosa para niños o para adolescentes, pero creo que la negrura que nos caracteriza a ti y a mí, pues también tiene que atenuarse tantito, para que justamente podamos ir al encuentro y decir, pues está el bien y el mal, y por eso la violencia también está en nosotros mismos y tenemos que hablar de ello, más que negarla para buscar erradicarla. Muchas gracias. Le voy a ceder a Chas y ya después yo regreso. Solamente comentar que me vino a la mente mucho el montaje, aquel montaje de Papá está en la Atlántida, claro, del rinoceronte enamorado, pero con estos dos actores grandes. No, pues es una de las obras más bellas de México, definitivamente. La obra de Malpica es una joya. De hecho, la hemos traducido al francés y yo la llevé a Canadá también en lectura. La adoran en Canadá, lo mismo que Maribel Carrasco con Los cuervos no se peinan, que yo monté aquí en México, hice la creación en 2012 y en 2016 la fui a mostrar a Canadá y la adoraron tanto que me pidieron hacer la traducción y acabo de ir a Montreal a hacer una puesta en escena de la obra, lo cual demuestra que también el intercambio dramatúrgico no es en un solo sentido, que también hay dramaturgos mexicanos que escriben en particular para jóvenes que nos envidian en muchas partes del mundo, y aunque nosotros nos hemos nutrido mucho de esta dramaturgia para desarrollar temáticas tabús en nuestro teatro en México, ahora también nuestros textos están saliendo y están siendo montados en muchas partes en el extranjero, y eso me da muchísimo gusto. Y eso también pasa en el teatro para adultos, con Bárbara Collio, con Chileón, con muchas dramaturgas y dramaturgos que han creado realmente, que han hecho hablar de la dramaturgia contemporánea en México. Bien, damos paso a la pregunta de Joaquín López Chapman, Chas, que fue el diseñador sonoro de la obra. Ya casi le respondieron, era más con respecto al proyecto. Dentro de los múltiples proyectos que tienes, Boris, uno de ellos es justamente este puente e intercambio, se nota, con Canadá, ¿no? Y lo puede uno pensar como puerta de entrada y salida, ¿sí? Como lo acabas de mencionar. Quisiera ver si podías un poquito hablar más de este proyecto. Se me hace interesante que no implica únicamente ir a presentarse, sino lleva a la idea de traducir obras y presentarlas en México y, como dices ahora, traducir obras mexicanas y presentarlas por lo menos en Canadá. ¿Por qué es importante este tipo de puentes? Sé que hay un evento que haces también de dramaturgia, que ya no solo implica Canadá, sino implica ya
toda una serie de países, ¿no? Y uno diría, ¿qué efecto tiene en la dramaturgia y puede tener para la dramaturgia en México el que se abran estos puentes y estos canales? Bueno, esto viene del hecho de que pues soy un importado en México, aunque llevo ya 31 años aquí, pues vengo de otro país, de otra cultura y ya me apropié de la mexicana y me gusta mucho ser un puente entre las culturas. Creo que el racismo, la xenofobia, todas esas cosas que son tan terribles vienen a partir del desconocimiento del otro. Lo primero es tener miedo al otro y eso es lo que genera el racismo y eso lo he visto en Canadá, en Europa, en muchas partes, pero también en Estados Unidos, que es un país donde obviamente al sentirse amenazado por la siguiente comunidad que llegaba a este país, empezaba el racismo hacia los nuevos que llegaban, ¿no? Y eso nos ha tocado a lo largo de los siglos. Entonces, conocernos ayuda justamente a vencer esos puentes. Y como soy traductor, siempre la pregunta es, voy a adaptar esta obra que habla de nieve, que habla de frío a México y la voy a tropicalizar. No, ¿para qué? O sea, el chiste no es tener que adaptar, porque la dramaturgia contemporánea es absolutamente, cuando es buena, es universal. Y aunque te hable de una situación geográfica que no es la tuya, con circunstancias climatológicas que no son las tuyas, de todos modos tú puedes ver cómo esto se dirige también a tu propio público, cómo habla de tu propia realidad. Y eso es lo que me gusta tanto a mí de buscar ser este puente entre dramaturgos. Al yo no ser dramaturgo, yo soy todo en teatro, soy actor, soy director, soy productor, soy traductor, pero no escribo. Escribo en escena, esa es mi manera de escribir y traduciendo en mi computadora, cosa que estoy haciendo ahorita con una nueva obra para adolescentes, que es una obra absurda, surrealista, de Bélgica, que me fascina completamente, que es la cosa más políticamente incorrecta para jóvenes, pero por eso la adoro, porque es negra, 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 con un humor negro completamente delirante. Y yo busco proponer esto a los jóvenes, la mejor dramaturgia, la que les va a retar la inteligencia, los sentidos, la que les saca de su zona de confort. Entonces, por eso, como bien dices, desde hace 17 años organizo la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, de la cual acabamos de hacer una versión virtual maravillosa con gente desde Canadá, pero estaba también de España, estaba Juan Mayorga, estaba Sergi Belbel, estaba Vivi Tellas de Argentina, estaba gente de Centroamérica, había gente de muchas partes del mundo maravilloso y traduje una nueva obra de Daniel Danís que se llama Un niño en el jardín. Daniel Danís estuvo presente virtualmente en esta nueva Semana Internacional de la Dramaturgia y su obra también es impresionante sobre la paternidad, cosas muy pocas veces abordadas, creo, en el teatro. Pero pues eso es, o sea, yo, ¿por qué traduzco? ¿Por qué monto obras? Porque me llega una emoción al leer unas obras. Tengo esta facilidad de contacto con los autores, me he hecho amigo de muchos autores en muchas partes del mundo, busco traerlos aquí y me doy cuenta ahora que también exportar a mis amigos dramaturgos y amigas dramaturgas mexicanos en el extranjero, eso me da también un gusto enorme de poder favorecer estos intercambios que son tan necesarios para que nos conozcamos mejor. Tú sales en el extranjero y mucha gente dice, ay, hay teatro en México, así como si crea, sí, pues, sí, no únicamente están el folclore, las artesanías y todo, también hay danza contemporánea, también hay teatro contemporáneo, también hay muchas expresiones muy interesantes que parten de una idiosincrasia muy específica, muy particular, pero para desarrollar algo mucho más contemporáneo, que es lo que a mí en lo personal me interesa. Entonces, creo que pues romper un poco estas ideas dadas que tenemos de tal o cual nacionalidad, es lo que nos permite progresar un poquito y lo cual también es tan difícil porque estamos luchando a contracorriente ante las cuestiones dominantes finalmente de la difusión de muchas cosas que no están en nuestras manos. Entonces, aportar un poquito tu granito de arena en esto creo que es lo que nos toca hacer a los artistas, a los creadores de teatro, de danza, de música contemporánea. Sigo con mi pregunta, maestra Soledad. Está Valerie. ¿O quiere Valerie?
¿Sí? Yo sigo, ok. Un poco también ya lo ha contestado Boris. Este trabajo con adolescentes, yo pienso mucho que necesitamos impulsar muchos proyectos para jóvenes, con jóvenes, no solamente para jóvenes, sino con jóvenes. Hay toda un contexto que, como bien tú dices, vamos en contracorriente. Yo siempre he pensado, ¿me estoy perdiendo? No escucho bien. No, ¿No? es solo un sonido, pero sigue, Sí. te escucho. Siempre tengo la idea de que la juventud está en disputa. Hay fuerzas que están todo el tiempo tratando de ganarlas para ellos, ¿no? Y aquí no es ganarlas para uno o para otro, sino que ellos mismos planteen un proyecto de vida que sea bueno para ellos y para todos. En ese sentido, ¿tú has trabajado directamente con adolescentes que no sean actores? Sí, claro. Claro, pues es que es padrísimo, porque yo cada vez que puedo trabajar con jóvenes, siento que me refresco, que vuelvo a aprender, porque todo el tiempo los artistas estamos aprendiendo, ¿no? Y con quien estés trabajando, eso te refresca. Los jóvenes saben unas cosas que yo ni idea, porque viven otra realidad, viven en otro contexto, y el chiste es escucharse. Y es escucharse y tú brindar herramientas para que ellos logren justamente expresarse de una manera u de otra. Por esto, por ejemplo, mi proyecto de los antinavideños, desde hace 3 años, lo he extendido a los antinavideñitos o en este caso anticovideñitos. Ahorita en este momento estoy dirigiendo a jóvenes que escribieron sus propios cuentos, sus propias historias, y yo los estoy dirigiendo a través del Zoom en la pantalla, porque esta temporada va a ser completamente virtual. Va a ser muy, muy interesante y yo la verdad me estoy divirtiendo como enano al poder dirigirlos. Obviamente, también he hecho teatro con niños, con adolescentes, a partir de distintos, de gente que me lo ha pedido. Creo que de las experiencias más bellas que he vivido es cuando la SEP me pidió dar talleres a maestros y niños indígenas para festejar los 50 años de la educación indígena en México, con la cual no estoy para nada familiarizado, o sea, no es lo mío, mírame la cara, o sea, la gente realmente creía que me bajaba del caballo de Cortés cuando llegaba ahí o sea, y yo para mí era igual, o sea, era meterme en un mundo que no conozco para nada, donde intenté meter temáticas de género, de mujeres y todo esto, y viendo la cara de cómo me veían, dije, ok, cállate y escúchalos mejor, porque no va por ahí, y terminé haciendo 6 versiones distintas del festejo del maíz, pero por lo menos hice teatro con ellos, porque hay que empezar con algo, y no puedes tú llegar a querer cambiar las mentalidades de un momento u otro diciendo que hay que pensar en el lugar de la mujer en las comunidades indígenas. No se puede, o sea, lo intenté y me topé con pared, y entiendo por qué también no puedes llegar con ese tipo de cosas y que el trabajo tiene que ser poco a poco, de hablar de derechos, de hablar de la convivencia, porque tenemos mucho que aprender nosotros mismos de estas mismas comunidades, obviamente, ¿no? Entonces, pues es muy bello. La verdad, tengo mucho más experiencia haciendo teatro para los jóvenes que trabajando con ellos, pero pues es algo que siempre lo tomo como una oportunidad maravillosa. Ahora, en el teatro específicamente para adolescentes, que yo practico mucho, siempre digo algo que me parece fundamental. Tenemos derecho al silencio. Los jóvenes también tienen derecho al silencio y a no ser tratados como manada, porque mucho del teatro que se produce para los jóvenes es sobre sonoro, sobre movido, para que no se aburran, ¿no? O para no darnos cuenta nosotros, los creadores, que ellos se están aburriendo. Por eso las bocinas a todo el volumen, y siempre una cosa llena de violencia, de sonido, y creo que hacemos mal en tratarlos como ellos viven su cotidianidad. Y ahí es donde me gusta mucho hacer cosas silentes para este tipo de público.
Pues muchas gracias, Boris. Hay muchas ideas, todo lo que estás haciendo en traducción, todo lo que está haciendo el proyecto, la capilla y el Teatro Los Endebles, dramaturgias contemporáneas, creo que debe conocerse. Vamos a platicar más adelante cómo podemos apoyar, difundir todo esto, porque abona en una mejor formación de todos nuestros teatreros. Ahora todo mundo hace dramaturgia y es legítimo que los chavos, los jóvenes se planteen sus propios proyectos creativos, pero hay un mundo de dramaturgos que también merece la pena conocerlo. Entonces se me ocurren muchas cosas de trabajar en alianza contigo acá en Veracruz. Ya tengo aquí mi lista. Claro, va a ser también a través del Teatro del Estado. Está aquí la jefa del recinto, que ya la voy a comprometer, Valerie Horton. Pero se me ocurren muchas cosas. Desde una estancia artística, tenemos red de promotores infantiles que dan talleres de teatro, de danza, de música, que les caería muy bien un poco de lo que tú podrías hacer. Se me ocurren muchísimas cosas, en verdad, y vamos a estar en contacto contigo. Te agradezco nuevamente la participación y nos abre un mundo no solamente de creación, un mundo de cómo te relacionas con jóvenes y niños, cómo lo planteas desde la parte artística y un mundo de gestión. En los proyectos, los múltiples proyectos que llevas. Orgullosamente Boris estuvo con nosotros mucho tiempo acá en Veracruz y creo que va a regresar. Pues siempre es un placer estar por allá. Yo llegué a Jalapa en el 89. Lo primero que hice fue dirigir una obra en la Facultad de Teatro. Luego me volví maestro de teatro en la Facultad de Danza a los 26 años. Estuve mucho tiempo. Obviamente en el Teatro del Estado, pues yo ya casi vivía en el Teatro del Estado en los 90s, presentando muchas obras que pude montar allá como teatrista independiente, después de ya ser durante 8 años codirector de la compañía de la Veracruzana, pero pues siempre mi actividad finalmente ha sido en un ámbito más independiente y creo que a estas alturas lo que más me nutre finalmente es poder dar talleres, poder trabajar con jóvenes y sobre todo dirigir fuera de la Ciudad de México, porque la verdad sí te hartas un poquito de estar en el centro todo el tiempo y cada vez que tengo la oportunidad de hacer cosas fuera de la ciudad, pues la verdad me encanta. Y uno de los pendientes que tenemos en Veracruz, y tú lo sabes perfectamente, Guadalupe, es también hacer cosas al interior del estado, porque pues Jalapa, claro que está privilegiada y claro que es un centro enorme de creación artística, por eso muchos extranjeros como yo llegamos a Jalapa atraídos por la fama que tenía Jalapa desde los 70s, 80s, y es lo que me pasó estando en París de joven, pero pues creo que tenemos que ver cómo desarrollar cosas en el puerto, en otros municipios que no tienen obviamente tanta actividad como la hay en Jalapa y creo que es de los pendientes que tenemos. De acuerdo. Te agradecemos. Ya, maestra. Te agradecemos mucho, Boris. Por supuesto, también trataremos de llevarte al Centro Veracruzano de las Artes. Y bien, si no hay más comentarios por parte del público o preguntas, vamos a dar por finalizado este desmontaje con Boris Sherman a partir de la obra Kiwi y los invitamos a seguir la programación de Veracruz Escena Contemporánea que finaliza el 19. Les agradecemos su participación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Soledad, gracias, Guadalupe, gracias, Chas, y a todos y a todas ustedes por estar aquí y al festival. Muchísimas gracias. Gracias.